Durante décadas no estuvimos solos. Mientras la humanidad discutía fronteras, ideologías y economía, algo nos observaba desde la oscuridad del espacio, no con curiosidad inocente, sino con cálculo frío. La Federación Galáctica había detectado nuestras primeras señales de radio, mucho antes de que inventáramos los viajes interestelares, nuestros programas de televisión, nuestras transmisiones militares, nuestros conflictos. Para ellos éramos un experimento abierto, un planeta joven, dividido en naciones, una especie emocional, impulsiva, avanzando tecnológicamente, pero aún primitiva. Sus análisis eran brutales: alta agresividad interna, baja unidad global, potencial tecnológico moderado. Conclusión final: amenaza mínima. En el Consejo de Sistemas, nuestra clasificación fue archivada bajo una sola palabra: irrelevante. Pero lo que no sabían era que la humanidad siempre ha crecido bajo presión. En la órbita exterior del sistema solar, una flota silenciosa se posicionó, naves del tamaño de ciudades, estructuras de metal oscuro que absorbían la luz de las estrellas. No vinieron como exploradores, vinieron como dueños anticipados. Desde sus puentes de mando, observaron la Tierra girar lentamente, azul, frágil, hermosa, un planeta que aún luchaba consigo mismo. El informe final fue transmitido al alto comando de la Federación. La anexión será sencilla. Resistencia estimada mínima. Tiempo de integración inferior a un ciclo estándar. Nadie en la sala cuestionó la decisión. ¿Por qué lo harían? Habían conquistado imperios milenarios. Habían extinguido especies que dominaban galaxias enteras. Para ellos, la humanidad no era más que una civilización en su infancia. Pero cometieron el error más antiguo del universo. Confundieron juventud con debilidad. Mientras sus estrategas calculaban probabilidades de rendición, en la superficie terrestre algo comenzaba a cambiar. Los satélites humanos detectaron anomalías gravitacionales. Las agencias espaciales notaron sombras imposibles en la órbita lejana. Los gobiernos comenzaron a intercambiar mensajes cifrados. El mundo sintió que algo no estaba bien. No sabíamos qué era, pero lo sentíamos, como un instinto antiguo despertando. La Federación creyó que estaba observando a una presa. No entendieron que estaban presenciando el momento exacto en que una especie deja de ser espectadora y empieza a prepararse para sobrevivir. La música sube ligeramente. Esa noche, en el Consejo Galáctico, se aprobó la orden final. La Tierra sería reclamada. Y mientras las estrellas seguían brillando en silencio, la cuenta regresiva comenzó. La cuenta regresiva terminó sin advertencia. No hubo explosiones al principio. No hubo fuego, solo una sombra. Primero fue detectada por satélites militares, un objeto masivo bloqueando parcialmente la luz solar. Luego otro, y otro más. En cuestión de minutos, el cielo comenzó a oscurecerse. Miles de estructuras gigantescas emergieron desde la órbita exterior, moviéndose con precisión imposible. Naves del tamaño de continentes, silenciosas, amenazantes. En las ciudades, la gente miraba hacia arriba sin comprender. Los teléfonos dejaron de funcionar. Las redes colapsaron, las transmisiones fueron interrumpidas. Y entonces, una señal tomó el control de todas las frecuencias. Cada pantalla del planeta se encendió al mismo tiempo. Un símbolo desconocido apareció. Después una voz, fría, mecánica, traducida instantáneamente a cada idioma humano. Habitantes del planeta Tierra, este mundo ha sido reclamado por la Federación Galáctica. Su resistencia es inútil. Prepárense para integración pacífica. Pacífica. La palabra resonó con ironía. En los centros de mando de la Federación, los estrategas observaban en silencio. Esperaban caos. Esperaban gritos. Esperaban pánico global. Lo que vieron fue diferente. Sí, hubo miedo. Hubo confusión. Pero también hubo algo más. Determinación. Los líderes mundiales activaron protocolos de emergencia. Las bases militares sellaron sus perímetros. Las agencias espaciales confirmaron lo imposible. No era una invasión futura. Era ahora. En órbita baja, una de las naves federales descendió lentamente, como demostración de poder. No disparó. No atacó. Solo se posicionó sobre el Océano Pacífico, un recordatorio silencioso de superioridad. Desde la superficie, radares humanos intentaron escanearla. Sin éxito. La nave absorbía energía, distorsionaba sensores. Parecía estar años, tal vez siglos, más allá de nuestra tecnología. En el Consejo Galáctico, la decisión fue clara.
Si la humanidad se rendía en las próximas 24 horas, sería integrada como fuerza laboral avanzada. Si no, la Tierra sería neutralizada. Pero cometieron un error de cálculo. Confundieron nuestra división con debilidad. Confundieron nuestras guerras internas con incapacidad. No entendían la verdad más peligrosa sobre los humanos. Cuando nos enfrentamos a una amenaza externa, nos unimos. Mientras la Federación esperaba su misión, en instalaciones subterráneas clasificadas en múltiples continentes, una sola palabra comenzó a circular: protocolo. No era público, no era diplomático. Era algo más antiguo, más extremo, más humano. Música aumenta lentamente. En los cielos las sombras permanecían inmóviles, observando, convencidos de que la Tierra estaba a punto de rendirse. No sabían que acababan de provocar el momento exacto en que la humanidad dejaría de ser estudiada y comenzaría a responder. Pasaron 12 horas, luego 18, luego 24. La Federación esperaba una respuesta formal, un mensaje diplomático, una rendición. No llegó nada. La Tierra guardó silencio. Desde la órbita, los comandantes alienígenas comenzaron a interpretar el silencio como miedo, como desorganización, como colapso político, pero en la superficie, el silencio tenía otro significado. No era pánico. Era preparación. En búnkeres ocultos bajo montañas, en instalaciones enterradas bajo desiertos, en bases lunares que oficialmente no existían, se activaron sistemas sellados durante décadas. Pantallas antiguas volvieron a encenderse. Servidores aislados del Internet global iniciaron secuencias olvidadas. Protocolos con autorización triple se desbloquearon simultáneamente. Una palabra apareció en múltiples terminales alrededor del mundo: Terran. El protocolo Terran no era una estrategia convencional, no era un plan de defensa limitado, era la admisión de que la humanidad enfrentaba una amenaza existencial. Y cuando la humanidad enfrenta extinción, no juega a medias. Las inteligencias artificiales militares, restringidas durante años por leyes internacionales, recibieron acceso total. Sistemas orbitales secretos comenzaron a alinearse. Reactores experimentales fueron llevados al máximo rendimiento. Ingenieros trabajaban sin descanso. Científicos reescribían códigos en tiempo real. Generales coordinaban fuerzas globales como si las fronteras nunca hubieran existido. Por primera vez en la historia moderna, la humanidad actuaba como una sola entidad. En órbita, la Federación comenzó a impacientarse. Detectamos actividad energética inusual en múltiples regiones del planeta. Probablemente intentos desesperados de defensa. Subestimación. Otra vez. Lo que no podían comprender era simple. Los humanos no éramos la especie más avanzada, pero éramos la especie más adaptable. Cada intento de invasión a lo largo de nuestra historia había dejado una lección. Cada guerra nos había obligado a innovar. Y ahora, frente a una civilización milenaria, estábamos haciendo lo que siempre hacemos cuando estamos acorralados: evolucionar. En la cara oculta de la luna, enormes compuertas comenzaron a abrirse lentamente. Estructuras ocultas bajo regolito gris revelaron siluetas metálicas. No eran elegantes como las naves de la Federación, eran robustas, funcionales, diseñadas para soportar daño. En la Tierra, la última confirmación fue enviada. Protocolo Terran, autorizado. Música sube, tensión máxima. En el puente de mando de la nave insignia alienígena, un oficial reportó: Señor, múltiples firmas térmicas emergiendo del satélite natural del planeta. El comandante observó la pantalla con indiferencia. Dejen que jueguen. No sabía que esos juegos eran el inicio de algo que la Federación jamás había enfrentado. El silencio terminó, y la humanidad estaba lista para responder. No eran gigantescas como las de la Federación. No brillaban con energía exótica. Eran angulares, compactas, funcionales, diseñadas con una sola prioridad: sobrevivir lo suficiente para atacar. En el puente de mando alienígena, la reacción fue inmediata. Firmas hostiles detectadas. El comandante observó las lecturas y emitió una orden simple: interceptar. La flota avanzada de la Federación giró con elegancia matemática. Formaciones perfectas, protocolos tácticos milenarios. Pensaban que sería una demostración breve, un recordatorio de quién dominaba el espacio. Las naves humanas no formaron líneas tradicionales, no siguieron patrones reconocibles. Se dispersaron. Algunas aceleraron directamente hacia la flota enemiga.
Otras desaparecieron de los sensores durante segundos imposibles. En el segundo exacto en que la Federación abrió fuego, la guerra comenzó. Los primeros disparos alienígenas atravesaron el vacío con precisión devastadora. Una nave humana fue destruida. Luego otra, pero las restantes no retrocedieron. Adaptaron trayectorias en tiempo real. Sus sistemas de inteligencia artificial analizaban cada rayo, cada frecuencia energética. En menos de 40 segundos comenzaron a ajustar escudos experimentales. La Federación notó algo inquietante. Los impactos eran cada vez menos efectivos. Una de las naves humanas activó un dispositivo desconocido. No disparó un rayo. No lanzó un misil convencional. Distorsionó el espacio frente a ella. Una sección completa de la flota alienígena colapsó en una implosión silenciosa. 3 cruceros desaparecieron como si nunca hubieran existido. En el puente enemigo, el comandante dejó de sonreír. ¿Qué tecnología es esa? No había registro. No había protocolo. Porque no era tecnología refinada por siglos. Era tecnología creada en desesperación. Imperfecta, inestable, pero devastadora. Las naves humanas comenzaron a moverse con mayor agresividad. No intentaban precisión quirúrgica, buscaban impacto masivo. Una segunda detonación rasgó el vacío. Otra sección alienígena quedó inutilizada. Las formaciones perfectas empezaron a romperse. Los cálculos milenarios ya no aplicaban, porque la humanidad no luchaba para demostrar superioridad, luchaba para sobrevivir. En el minuto 6, la flota avanzada perdió el 30% de su capacidad. En el minuto 9, el caos se extendió. En el minuto 11, la nave insignia avanzada explotó en silencio. Un vacío oscuro quedó donde antes había poder absoluto. Las transmisiones federales se llenaron de interferencia, confusión, incredulidad. En la Luna, las naves humanas no celebraron. No hubo discursos, solo nuevas trayectorias de ataque. El comandante alienígena finalmente comprendió algo aterrador. No estaban enfrentando a una civilización primitiva. Estaban enfrentando a una especie que aprendía durante la batalla. Y eso, la destrucción de la flota avanzada, no fue celebrada en la Tierra. Fue analizada, porque todos sabían una verdad incómoda. Eso no había sido la fuerza real de la Federación. Había sido una prueba. Y ahora, la respuesta venía en camino. En los confines del sistema solar, el espacio comenzó a distorsionarse, no como antes. Esto era diferente, más grande, más lento, más aterrador, uno por uno. Portales de salto se abrieron como heridas en la realidad. Desde ellos emergieron estructuras colosales. La armada principal, miles no, decenas de miles. Naves antiguas que habían sobrevivido guerras galácticas. Cruceros que habían extinguido imperios enteros. Plataformas de asedio capaces de fracturar planetas. En la Tierra las alarmas no sonaron, porque no hacía falta. Todos los sensores ya estaban al límite. En el puente de mando humano unificado, los estrategas observaron la magnitud de lo que se acercaba. No hubo discursos heroicos, solo una pregunta. ¿Podemos ganar? La respuesta fue honesta. No como ellos esperan. En la nave insignia alienígena, el alto comandante de la Federación contempló la órbita terrestre. Su voz fue transmitida a toda la armada. La especie humana ha demostrado resistencia inesperada. Se autoriza fuerza total. No era conquista ahora, era corrección. Las primeras descargas energéticas cruzaron el vacío. A diferencia del primer enfrentamiento, esta vez la Federación no subestimó. Atacaron con precisión quirúrgica. Estaciones orbitales humanas fueron destruidas. Satélites cayeron como estrellas fugaces. Las defensas lunares fueron golpeadas con brutal eficiencia. La humanidad sangró, pero no colapsó. Las naves Terran no formaron una línea frontal tradicional. Se dividieron en enjambres móviles, pequeños grupos atacando puntos débiles, retirándose antes del contraataque. Cada segundo de combate era analizado. Cada disparo alienígena era estudiado. Y algo empezó a notarse. La Federación era poderosa, pero rígida. Seguía doctrinas de combate establecidas hacía milenios. La humanidad no tenía doctrinas antiguas, improvisaba. Una fragata humana sacrificó su núcleo de energía para generar una explosión que desestabilizó un portal de salto. 3 naves federales quedaron atrapadas entre dimensiones. No estaba en ningún manual. No era honorable, era efectivo. En la Tierra, ciudades enteras miraban al cielo, viendo destellos de guerra orbital. No entendían la estrategia, pero entendían algo más profundo. Esta no era solo una batalla por territorio,
Era una batalla por existencia. En el minuto 40 del enfrentamiento masivo, las pérdidas humanas eran significativas. Pero por primera vez en la historia de la Federación, también lo eran las suyas. En el puente alienígena, los cálculos comenzaron a mostrar algo imposible. Probabilidad de victoria absoluta disminuyendo. No porque los humanos fueran más fuertes, sino porque estaban cambiando demasiado rápido. La armada principal no estaba luchando contra una civilización estable. Pasaron 12 horas, luego 18, luego 24. La Federación esperaba una respuesta formal, un mensaje diplomático, una rendición. No llegó nada. La Tierra guardó silencio. Desde la órbita, los comandantes alienígenas comenzaron a interpretar el silencio como miedo, como desorganización, como colapso político, pero en la superficie, el silencio tenía otro significado. No era pánico, era preparación. En búnkeres ocultos bajo montañas, en instalaciones enterradas bajo desiertos, en bases lunares que oficialmente no existían, se activaron sistemas sellados durante décadas. Pantallas antiguas volvieron a encenderse. Servidores aislados del Internet global iniciaron secuencias olvidadas. Protocolos con autorización triple se desbloquearon simultáneamente. Una palabra apareció en múltiples terminales alrededor del mundo: Terran. El protocolo Terran no era una estrategia convencional, no era un plan de defensa limitado, era la admisión de que la humanidad enfrentaba una amenaza existencial. Y cuando la humanidad enfrenta extinción, no juega a medias. Las inteligencias artificiales militares, restringidas durante años por leyes internacionales, recibieron acceso total. Sistemas orbitales secretos comenzaron a alinearse. Reactores experimentales fueron llevados al máximo rendimiento. Ingenieros trabajaban sin descanso. Científicos reescribían códigos en tiempo real. Generales coordinaban fuerzas globales como si las fronteras nunca hubieran existido. Por primera vez en la historia moderna, la humanidad actuaba como una sola entidad. En órbita, la Federación comenzó a impacientarse. Detectamos actividad energética inusual en múltiples regiones del planeta. Probablemente intentos desesperados de defensa. Subestimación. Otra vez. Lo que no podían comprender era simple. Los humanos no éramos la especie más avanzada, pero éramos la especie más adaptable. Cada intento de invasión a lo largo de nuestra historia había dejado una lección. Cada guerra nos había obligado a innovar. Y ahora, frente a una civilización milenaria, estábamos haciendo lo que siempre hacemos cuando estamos acorralados: evolucionar. En la cara oculta de la luna, enormes compuertas comenzaron a abrirse lentamente. Estructuras ocultas bajo regolito gris revelaron siluetas metálicas. No eran elegantes como las naves de la Federación, eran robustas, funcionales, diseñadas para soportar daño. En la Tierra, la última confirmación fue enviada. Protocolo Terran, autorizado. Música sube, tensión máxima. En el puente de mando de la nave insignia alienígena, un oficial reportó: Señor, múltiples firmas térmicas emergiendo del satélite natural del planeta. El comandante observó la pantalla con indiferencia. Dejen que jueguen. No sabía que esos juegos eran el inicio de algo que la Federación jamás había enfrentado. El silencio terminó, y la humanidad estaba lista para responder. La Federación no conocía la palabra miedo. Durante 100.000 años habían sido la autoridad final, la fuerza absoluta, el equilibrio inevitable del universo. Pero ahora había una grieta. En la nave insignia de la Armada Principal, el alto comandante observaba el mapa táctico. Donde antes veía orden perfecto, ahora veía zonas inestables, formaciones rotas, señales interrumpidas, patrones humanos imposibles de anticipar. No siguen lógica estratégica coherente, reportó un oficial. El comandante respondió lentamente: sí la siguen, simplemente no es la nuestra. En la Tierra, el mando unificado analizaba el mismo mapa. La Federación había comenzado a retroceder ligeramente hacia el límite exterior del sistema. No era retirada total, era reorganización, y eso significaba algo importante. Estaban reconsiderando, pero la humanidad sabía que si les daban tiempo, la Federación se adaptaría, y si eso ocurría, la ventaja desaparecería. Entonces se tomó una decisión: no buscarían empate, buscarían impacto psicológico. Una flota Terran fue redirigida hacia el punto más protegido del enemigo, la nave insignia de la Armada Principal, no para destruirla inmediatamente,
sino para forzar un mensaje. Mientras tanto, unidades humanas comenzaron a atacar nodos logísticos alienígenas, pequeñas plataformas de soporte, naves de comunicación, sistemas de reabastecimiento, objetivos que ninguna doctrina tradicional consideraría prioritarios. Pero la humanidad no estaba siguiendo doctrinas tradicionales. En menos de 20 minutos, la coordinación alienígena comenzó a deteriorarse. Retrasos en órdenes, interferencias en sincronización, errores menores que acumulados se volvían críticos. En el puente alienígena, el oficial de comunicaciones habló con tensión contenida. Señor, nuestras líneas de apoyo están siendo neutralizadas sistemáticamente. El alto comandante comprendió entonces algo que jamás había considerado. Los humanos no intentaban vencerlos en fuerza directa, intentaban desgastarlos, confundirlos, forzarlos a reaccionar en lugar de planear, y eso era territorio desconocido para la Federación. En el Consejo Galáctico, observadores externos comenzaron a enviar preguntas urgentes. ¿Está bajo control la situación? Por primera vez en siglos, la respuesta fue ambigua. Control partial. Esa frase nunca había sido utilizada en una guerra de anexión. En órbita terrestre, la flota Terran ejecutó la siguiente fase. Un enjambre de nave de alta velocidad rompió formación y se dirigió directamente hacia la nave insignia alienígena. No dispararon de inmediato, simplemente avanzaron. Una declaración silenciosa. El alto comandante miró la aproximación humana y por primera vez consideró la posibilidad de negociación, no porque estuviera derrotado, sino porque entendía algo fundamental ahora. Esta especie no luchaba por orgullo, luchaba por supervivencia absoluta, y una especie que lucha por su hogar no tiene límites. Música aumenta lentamente. Las naves Terran no redujeron velocidad, avanzaron directo hacia la nave insignia de la Federación. No disparaban, no gritaban victoria, solo avanzaban. En el puente alienígena, el alto comandante observaba las trayectorias humanas. No era una carga suicida. Era una declaración, una especie que no iba a retroceder. Los cálculos tácticos mostraban algo claro. Si la batalla continuaba a esa intensidad, las pérdidas de la Federación serían históricas. No una derrota total, pero sí un costo que cambiaría el equilibrio político de la galaxia. Y todo, por un planeta que habían clasificado como irrelevante. El silencio llenó el puente. Luego, por primera vez desde el inicio del conflicto, la Federación transmitió, no una amenaza, no una orden, una propuesta. Humanidad, la operación de anexión será suspendida. Solicitamos cese al fuego inmediato. En la Tierra, la transmisión fue recibida en el mando unificado. Nadie celebró, nadie confió completamente, pero todos entendieron lo que significaba. La Federación no se rendía, reconocía. Las naves Terran detuvieron su avance a una distancia estratégica. No bajaron escudos, no mostraron vulnerabilidad. Respondieron con un mensaje simple. La Tierra no será anexada. La humanidad no será integrada. Somos una civilización soberana. Hubo una pausa larga. En el Consejo Galáctico, múltiples especies observaban en silencio absoluto. Lo que estaba ocurriendo no era solo el fin de una batalla, era el nacimiento de un nuevo equilibrio. Finalmente la respuesta llegó. La soberanía humana será reconocida. La Federación propone tratado de coexistencia. No era amistad, no era alianza, era respeto. Las flotas comenzaron a retirarse lentamente. Los portales de salto se abrieron una vez más. La armada principal desapareció del sistema solar. El cielo volvió a iluminarse. En la Tierra millones miraban hacia arriba. No entendían cada detalle estratégico, pero entendían algo más profundo. Seguíamos aquí. Habíamos enfrentado a la civilización más antigua conocida y no habíamos sido conquistados. Música asciende, más épica. En los archivos galácticos el evento fue registrado como el incidente Terran, pero entre las especies más jóvenes recibió otro nombre, la ascensión. Porque ese día, la humanidad dejó de ser observada, dejó de ser estudiada, dejó de ser subestimada, se convirtió en un actor galáctico, no por antigüedad, no por poder absoluto, sino por algo más peligroso, adaptabilidad. En su informe final, el alto comandante escribió una sola advertencia para futuras generaciones. Nunca subestimen a la especie humana. Aprenden demasiado rápido. A música baja suavemente, y desde ese día, cuando alguien en la galaxia menciona la Tierra, ya no lo hace con condescendencia, lo hace con cautela.
Terran ascensiona. Donde la humanidad no pide permiso, asciende.